En este vídeo veremos las funcionalidades que incluye el modo de trabajo aprendizaje. Para ello, lo primero será seleccionar el robot con el cual queremos trabajar, en este caso será el robot número 1, y le ordenaremos pasar a modo aprendizaje. Confirmaremos que el modo aprendizaje ha sido aceptado con el piloto correspondiente y nos dirigiremos al panel de aprendizaje. Bien, desde este panel podemos hacer básicamente dos cosas. Primero, comprobar que el robot se dirige correctamente a todos los puntos que hemos encontrado previamente gracias al uso del modo impulsos y que se encuentran definidos en esta sección. En esta sección podemos ver las coordenadas y zona para cada uno de los puntos que conformarán nuestra trayectoria del modo automático. En este caso, una vez ya encontrados, repito, utilizando el modo de trabajo impulsos, podemos comprobar si el robot se dirige a cada uno de ellos de forma individual a las velocidades que emplearemos cuando nos encontremos en el modo automático de trabajo. Por ejemplo, pulsando aquí podemos ver cómo se dirige a este punto. El siguiente punto de la trayectoria automática sería ir a la posición de espera de ítem. El siguiente a la de recogida del ítem. Luego nos retiraríamos hasta la posición segura, superior de recogida. Luego iríamos a reposo, a entrega, a espera de entrega y finalmente a entrega. Luego nos retiraríamos a la superior de entrega, volveríamos a la de recogida, a la superior de recogida y así. Esto lo podemos comprobar también utilizando la Smart Visu. Venimos aquí, vamos a minimizar esto y así trabajaremos con los dos elementos. Podemos ver cómo el robot va dirigiéndose cada uno de los puntos que tenemos pregrabados y si realmente lo hace correctamente. Si las pinzas del robot se sitúan encima del ítem de forma correcta para cogerlo, etc. Esta es la parte quizás menos interesante. La más interesante yo creo que es esta de aquí abajo, que es todos estos puntos secuenciarlos de una forma automática. Es decir, crear una trayectoria secuenciada que se va repitiendo una y otra vez y nos permite comprobar si la cadencia de la máquina va a alcanzar las expectativas que posee el cliente para esta aplicación. Vamos a activarla. Cogemos aquí activar secuencia, vemos que el robot se dirige a la posición de reposo y luego ya inmediatamente con las velocidades que hemos definido en estas cajetillas se dirigirá a cada uno de los puntos. En este caso se ha ido al de espera producto, espera de picking. Vamos a decirle que ya ha llegado un producto. Decimos OK. Y ahora ha alcanzado el punto 5, que sería espera entrega. Está, para simular que está esperando la llegada de una caja. Vamos a decirle que la caja ya está disponible. En estos casos, como los permisivos para continuar permanecen activos, ya no hay ninguna espera. Simplemente el ciclo se va repitiendo una y otra vez, sin parar. Y en esta parte superior vemos los ciclos por minuto que estamos alcanzando con los parámetros actuales y los puntos definidos en las posiciones en las que están definidas. Bien, como todo ciclo se compone de un viaje de picking en el que el robot no contiene aún ningún producto y otro de placing en el que viaja con un producto cogido, podemos definir velocidades distintas para cada uno de los sentidos. Por ejemplo, el de recogida, que no tiene nada en las pinzas, podría llegar a hacerlo más rápido. Entonces podemos coger y modificar la velocidad aumentándosela. 5000. Y ya vemos que el viaje de recogida lo hace mucho más rápido. La cadencia nos ha aumentado un poco. También puede ser que nos digan que la operación de picking, es decir, si queremos coger un producto con una ventosa, ¿no? Lo que es el tiempo para que la ventosa haga vacío encima del producto, pues en lugar de un segundo, pues quizá nos digan que sean 200 milisegundos. Pues le añadimos el tiempo que nos digan. Ya vemos que aquí ya ha vuelto a aumentar. Y para dejar el producto, para soltarlo, pues quizás, porque el producto sea muy pesado o lo que sea, no haga falta 200 milisegundos. Con 100 milisegundos es suficiente porque al cortar la orden de vacío, la propia gravedad hará que el producto, ayudará a que el producto caiga más rápido.
Y aquí ya vemos que el ciclo poco a poco va aumentando su cadencia. Puede pasar también de que aunque la velocidad de entrega no sea tan rápida como la de recogida, porque el robot está transportando un producto, no hace falta que sea tan baja, podemos a lo mejor subirle un pelín. Esto lo podemos probar incluso con un producto para ver cómo se comporta. Hay que tener en cuenta aquí que el simulador no simula las inercias del producto ni la masa de la herramienta, pero sí nos permite acercarnos bastante a la realidad. Entonces, con estos parámetros, más o menos podemos ver qué cadencia aumentará. Por ejemplo, otros parámetros que tenemos disponibles son estos de aquí, las rampas, que podemos hacerlas más bruscas o menos bruscas. La velocidad es muy importante porque aquí no vemos las inercias. El producto, si es muy grande, estas aceleraciones tan bruscas y estos frenazos tan bruscos, puede ser que el robot sea capaz de hacerlo no signifique que sea bueno para la aplicación. Una aceleración muy brusca puede desprender el producto de la pinza. Vamos a jugar, por ejemplo, con las rampas, con la suavidad de las rampas. Vamos a hacerlas menos suaves, o sea, más bruscas. Y aquí vemos que sí ha mejorado un pelín lo que son los ciclos por minuto, pero tampoco espectacularmente mucho. Hemos subido de 53 a 56. Vamos a volver a aumentar la suavidad. Es decir, que igual no merece mucho la pena para ganar 3 golpes por minuto empeorar la suavidad de las rampas, porque eso puede hacer que el producto no se comporte correctamente en la herramienta. En definitiva, todos estos parámetros nos van sirviendo, junto con la Smart Visu, para determinar antes incluso de tener el robot disponible, y esto va muy bien cuando se le hacen presentaciones a los clientes o en formaciones académicas, si el robot puede alcanzar o puede aproximarse al menos a las prestaciones que el cliente nos pide, las deseadas, o si estamos por el contrario muy lejos y ya no merece la pena insistir. Si estamos muy cerca, siempre se podrían mejorar pues, los tiempos de operación, ¿no? Se pueden hacer más rápidos o menos, indicándole al cliente pues, que modifique pues, el sistema pues, de neumático o modifique la herramienta para que pese menos u otras operaciones en la máquina. Pero esto es una herramienta bastante potente porque sin inversión ni de tiempo ni económica nos permite hacernos una idea muy rápida de si el robot va a alcanzar lo que se le está exigiendo.